Un trastorno como tal es eso que ya se sale de fuera de los parámetros, por así decirlos, que hacen que la persona funcione adecuadamente en su entorno y le empieza a causar mucho malestar. ¿Con un trastorno se nace, se desarrolla? Sí, es una buena pregunta también y muy debatida en el gremio de la psicología. Se habla que sí hay un componente de predisposición genética, pero también hablamos de un componente ambiental y de aprendizaje. Y por eso me gusta mucho la formación que me han brindado tanto mis mentores, mis maestros. Porque les digo yo a los consultantes, al final es que tú llegues conmigo, pero para que ya no vengas. Okay. O sea, tú me vienes a ver para ya no venir, les digo. Oye, Martín, ¿y qué nos puedes platicar sobre el trastorno bipolar? Te lo digo porque yo escucho esta palabra muy seguido. Es que eres bien bipolar porque te enojas muy rápido, porque un día estás contento y al día siguiente ya estás enojado. Yeah. Entonces sí me gustaría que desarrolláramos a qué se refiere este trastorno. Claro, sí. No, cuando alguien dice, es que soy bipolar, les digo yo, son volubles. Tienes cambios de humor repentinos y demás. Porque en verdad no saben lo que es la bipolaridad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de esta segunda temporada. El día de hoy tenemos el tema de trastornos del estado de ánimo. Tenemos un gran invitado, un gran profesional, una charla con un licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, maestro en educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. También tiene formación en diplomado especializado en terapias conductuales y contextuales, diplomado en terapia breve orientado a soluciones, diplomado en mindfulness y conciencia plena en psicología de la dinámica familiar. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Martín Pérez Grajales. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradeciendo primero que nada estar aquí contigo, poder compartir, hablar de los temas pues, que me interesan, que me encanta, ¿verdad? Así y pues, es. Adelante, como tú me digas. No, pues gracias que pues tuviste el tiempo de estar aquí con nosotros platicando de estos temas que sabemos que son muy importantes, sobre todo porque pues es necesario tener esta información, nos dediquemos o no a la psicología, porque es con algo que nos estamos encontrando día con día, son nuevos desafíos para todos, entonces es muy importante que tengamos esta información y la podamos pues recibir de un profesional como tú. Sí, claro que sí, te agradezco. Lo que mencionas es muy importante porque al final del día esta información la vamos a encontrar dispersa en redes sociales, en diferentes otros medios de comunicación y muchas veces viene como tergiversada, mal empleada a veces, y yo creo que sí es importante que haya espacios donde podamos hablar abiertamente de temas relacionados a la psicología o la salud mental, si lo quieres ver así, donde podamos como que aclarar los puntos que hay que tener cuidado, tanto como profesionales y los que nos están escuchando, que acuden con algún profesional, que sepan pues qué hay de fondo. Así y es. Estar prevenidos, ¿no?, por cualquier tema. Sí, claro, porque pues podemos luego llegar a tener muchas opiniones y con eso hacer diferentes acciones o llevar a cabo ciertas acciones que no nos pueden beneficiar tanto o que realmente no nos están ayudando en el diagnóstico que podamos tener o diagnóstico que no tenemos, ¿no? También hablando un poquito del autodiagnóstico, que luego se da también bastante. Pero bueno, vamos a comenzar preguntándote, primero que nada, ¿qué es un trastorno del estado de ánimo? Un trastorno. Primero me voy como por partes. Okay. Un trastorno como tal, de acuerdo a los manuales, que por ahí de repente me peleo con ellos, pero bueno, okay, como para hacerlo objetivo. Un trastorno como tal es eso que ya se sale de fuera de los parámetros, por así decirlos, que hacen que la persona funcione adecuadamente en su entorno y le empieza a causar mucho malestar. Pero ya un malestar viene dicho como significativo, o sea, que en verdad le afecta en sus diferentes áreas, ¿no? Familiar, laboral, social, en general. Un trastorno, ¿sí? Puede haber conductas o situaciones que son similares, pero para que sea un trastorno, tiene que cubrir como que ciertas características, insisto, de acuerdo a los manuales, como para que podamos decir, esto ya implica una atención desde el punto de vista clínico, psicológico, por así decirlo. Okay. Un trastorno del estado de ánimo sería cuando ya una condición donde ya las personas empiezan a tener una desregulación emocional bastante alta o severa,
que ya les impide como tener una vida acorde a los que a lo mejor que ellos quisieran. Okay. Entonces ya estamos hablando de una alteración persistente en los estados emocionales, que pueden ser pues todas estas emociones que incluso ya Disney nos ha popularizado. Así es. O sea, estas variaciones que son picos muy altos o muy bajos de ellas. Okay. Ahí ya estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Y puede ser o muy alto o muy bajo, pero en esa sintonía. Como que ya está teniendo una participación muy activa en la vida cotidiana, o ya no te permite tener ciertas actividades normales. Ya impide que tengas como una vida, no me gusta usar normal, pero por así decirlo, que ya te genera pues, cierto impedimento más bien, como para sobre todo disfrutar, como que estar en el momento, estar con los tuyos, ir al trabajo y disfrutarlo. O sea, ya empieza a chocar con todas tus actividades, ya estamos hablando de un trastorno o algo más allá, o como me gusta más nombrarlo, como un problema psicológico. Ok, quisiera marcar aquí la diferenciación de lo que es un trastorno y lo que es una enfermedad, porque luego he escuchado mucho que es que tal persona está enferma de esto. Sí. ¿Qué es lo que diferencia estas dos palabras? Bueno, de hecho, muy atinado lo que preguntas, porque algo desde mi formación que tratamos de no hacer es patologizar o meter como en la calidad de enfermedad un problema psicológico. En los manuales así viene como trastorno de o tal. No viene como enfermedad o virus o síndrome, no. Viene como trastorno. Y la diferencia es que pues en una enfermedad hay un agente patógeno. O sea, hay un virus, hay una bacteria, hay un bicho que está afectando a la persona, ¿sí? Ok. En los problemas psicológicos o trastornos, no solo hay un factor, ¿sí? Y a veces no solo es de lo que tiene la persona, en toda su complejidad, sino a veces tiene que ver con problemas sociales. Okay. Y eso afecta la vida o la dinámica de la persona. Entonces, muy diferente, o sea, no podemos patologizar. Aparte, un mismo trastorno puede variar en cómo se manifiesta en una persona de otra, aunque sea el mismo, así de librito. Por eso la diferencia es, en la enfermedad hay como tal un agente patógeno, algo que está enfermando a la persona, y en un trastorno o problema psicológico hay muchos factores que están afectando el equilibrio de la persona. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los principales o más comunes o con los que se está trabajando más actualmente? Específicamente de los trastornos del estado de ánimo, pues vendrían los trastornos depresivos. ¿Sí? La distimia, que es como la depresión persistente, como que no se quiere ir, ¿sí? Como que siempre vemos el gris. Están los trastornos bipolares, hay bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, por nombrar algunos, y los que van de la mano, ¿no? Con estos, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, y bueno, y ahí podemos agregarle muchos. Hay más ligados a esos mismos. Claro. ¿Con un trastorno se nace, se desarrolla? Sí, es una buena pregunta también, y muy debatida en el gremio de la psicología. Se habla que sí hay un componente de predisposición genética, pero también hablamos de un componente ambiental y de aprendizaje del entorno donde creciste, ¿sí? ¿Por qué digo que ambiental y del entorno donde creciste? Porque al final del día es cómo manejas las circunstancias cotidianas, sociales que hay alrededor de un problema y cómo se va gestando, cómo se va dando la manera en que lo solucionan o lo que lo manejan la familia, por ejemplo. Ok. Entonces, pues es el contexto, ¿no? Cómo se va. Exacto. Los factores que pueden estar influyendo. Es correcto. Ok. ¿Cómo los diagnostican? Para diagnosticar un trastorno o un problema psicológico, hablando de diagnóstico específicamente, bueno, me voy a ir a la parte clínica y ahorita te voy a hablar de lo que mi formación me ha mostrado. Ok. ¿Sí? Ahora, sí defendiendo las posturas que están basadas en evidencia, que en este caso pues son la psicología científica y toda esta parte. Okay. Los manuales tienen criterios diagnósticos, que debe de cubrirse ciertos criterios para que a una persona se le diagnostique un trastorno. Entonces te basas en estos manuales, pero no es nada más un checklist como para que vayan cumpliendo estos patrones. No,
tienes que ver la evolución, el curso y cómo se ha dado en las diferentes esferas de su vida. Ese criterio que tú estás encontrando que tiene la persona. Y si se presenta en más de uno o es persistente, entonces ya como que empiezas a decir, bueno, tiene como ya indicios de rasgos de dicho trastorno y lo puedo diagnosticar. Pero también a veces se apoya de instrumentos de evaluación, algunos test, entrevistas específicas en dicho problema o condición psicológica, y eso te va dando la pauta, ¿sí? En los manuales. En mi formación, bajo criterios conductuales o la terapia breve sin tener soluciones, no usamos la etiqueta diagnóstica, ¿sí? No tanto porque no me sirva, ojo, para quien esté escuchando, sino que a mí lo que me interesa es qué voy a hacer con lo que me trae el consultante. ¿Sí? Entonces, sí le explico, mira, hay algo que se llama análisis funcional de la conducta, que es ver qué pasa antes, durante más bien, qué pasa antes de eso y qué consecuencias o situaciones vienen después. Entonces, eso se lo explico al consultante. Se lo pongo así en la mesa, así de juntos. Él me dice, él es el experto en su problema. Entonces, él me va diciendo qué le está pasando. Lo revisamos y ya que él empieza a observar, yo me comporto, pienso, siento de esta manera por esto, empezamos a trabajar en lo que sigue. No en si está en su herida de la infancia, su trauma, como usualmente antes se conceptualizaba, que no es porque ya no exista eso, sino porque ahorita, en estos momentos, ya sabemos que no determina el problema que tiene la persona. Entonces, para hacer el diagnóstico específico, más bien es, yo le explico a la persona, junto con lo que ella me trae y lo que puede demostrar, cómo está evolucionando su problema y qué le está causando que se manifieste una y otra vez. Es como encontrar la solución. Sí. Más soluciones o más herramientas para la persona. Que tenga como que más habilidades de afrontarlo, que le permita como de alguna forma decir, bueno, si tengo esta situación, esto me toca a mí y esto es de allá afuera. ¿Sí? Que es el tema que hoy creo que nos ocupa como psicólogos, es decir, bueno, si una persona me viene a ver por una situación de ansiedad, depresión, lo que sea que tenga, que le hayan dicho que tiene, o que crea porque lo vio en TikTok. Porque se encontró el DCM. Porque vio que un influencer le dijo que eso era, y bueno, el punto es que me lo trae, pero yo sí también veo que de fondo tiene un jefe que lo maltrata, no le alcanza para pagar la renta, su hijo tiene muchos problemas en la escuela, le acaban de diagnosticar una enfermedad, ya vio que va a haber una guerra, no sé en qué lugar, o sea, si hay cosas que están pasando afuera, que es lo contextual, también tenemos que tomar en cuenta, oye, todo eso que está pasando no es tuyo, ¿sí? Lo que está pasando no está bien, pero tú estás bien, vamos a trabajar con lo que tú tienes, con tus herramientas, y es lo que les permite de alguna manera ir sacando como un poquito para respirar, porque luego es lo que ya no ven opciones. Así es. Y la formación en la que he estado constantemente es ver alternativas. Para salir adelante. Sí, ver qué puedo hacer, qué están mis oportunidades, contemplando que hay cosas que sí están feas. Así es. Te lo pregunto también, esta parte me llama la atención, porque luego se tiende a hacer una victimización continua de es que a mí me pasó esto y yo viví esto por esto, actué de esta manera, pero hasta ahí se queda, no existe el paso adelante. Bueno, sí, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿No? Y siento que gran parte, pues nos quedamos ahí, en esa parte de la victimización. Sí, y por eso me gusta mucho la formación que me han brindado tanto mis mentores, mis maestros, porque les digo yo a los consultantes, al final es que tú llegues conmigo, pero para que ya no vengas. O sea, tú me vienes a ver para ya no venir, les digo. Y si regresas, que sea por otro tema, pero que lo que hagamos aquí te sirva para seguir tu día a día, que puedas construir algo con lo que aprendes en el consultorio y que lo repitas y sea consistente. Que no dependas de mí porque te pasó algo y me estés buscando constantemente. No, yo no quiero eso. Claro. Si no, yo no estoy haciendo mi chamba. Yo quiero que tú vengas, pero que después me digas, ¿sabes qué, Martina? Y nos vemos. Y no dependa de... Sí, entonces, bajo ese criterio, más que nada es, decirles que no se dejen llevar porque precisamente sale un experto hablando de su problema. Pero es su problema. Ellos no. Es como decir que el que tiene a lo mejor una condición médica, porque sale hablando de su experiencia, es experto en el tema. Ok. O sea, es experto en su problema.
y a veces es lo que nos dejamos guiar por las redes o medios de comunicación. Entonces yo lo que les enseño es, fíjate en tu problema, en tu situación, y qué vamos a hacer con lo que te está pasando a ti. Ok, justo con la parte del diagnóstico o el autodiagnóstico, no sé si te ha tocado o qué tan complicado es que llegue un paciente que ya diga, es que yo tengo esto, a mí me dijeron que tengo esto Claro, y debo de hacer esto, o sea, ya vienen hasta con acciones, con tareas, etcétera, para sí, para su trastorno o lo que claro. tengan o lo que crean que tengan. ¿Qué tan complicado es trabajar de esta manera cuando ya traen como que ya sienten que tienen la información Sí, de lo que les pasa y casi lo que tienen que hacer? ok, pues la verdad no es tan complicado, porque pues a veces, o sea, en mi formación es como de las preguntas, ¿no? Oye, si ya sabes qué tienes, ¿qué has hecho diferente para solucionarlo, ¿no? Ok. O cómo le has hecho aquí, cómo le has hecho allá, si eres tan experto en tu problema, ¿no? Que en verdad sí lo son. Pero también ahí psicoeducamos un poquito. En la psicoeducación que le explicamos. No es lo que dice Martín. Mira, la psicología dice esto y ya, se los traigo a la mesa. Ujú. Esto y esto y esto. O sea, ¿tú qué me estás trayendo? O qué has hecho antes que te ha servido, te ha sido útil. Para que empiecen a revisar que a lo mejor han persistido en hacer lo mismo y por eso no ven nada diferente. Nada cambia si nada cambias. Ok. Entonces, bajo esa premisa, la persona también debe de entender que pues tiene una postura ahí en el consultorio como consultante, ¿sí? Y tratamos de encuadrarlo, pero ya son maniobras que hacemos depende del paciente. Así es. Por así decirlo, pues nos aterrizamos, pues, ¿sí? Porque de otra manera entonces yo como continúo, pero realmente Sí. no es tan difícil. El tema es como hacer estas sesiones de psicoeducar, ¿no? Como que le vamos enseñando lo que dice la disciplina, para que ellos vayan conociendo su problema, el de ellos, Ok. ¿sí? Entonces, así vengan predispuestos, porque ya leyeron, porque ya vieron, porque ya les dijeron, De diferentes o porque vienen corrientes. de otro psicólogo o persona, porque a veces ni siquiera son psicólogos, que les dijeron que tenían cierto tema. Ok. Entonces, revisamos, bueno, dijeron por ahí si era tan bueno porque estás aquí conmigo, ¿no? Así es. Como para encuadrar que pueda haber otra manera de ver su problema, Así sobre es. todo eso. Porque sí, a veces ya vienen como que muy resentidos. Es que ya fui con tal, ya fui acá, o sea, y a veces hay personas que vienen ya de muchos procesos más llevados. Y justo yo creo que en gran parte es porque desconocen realmente lo que es un proceso de terapia o no se les explica o porque no lo sé, porque lo omiten eh, este, las personas que están dedicadas o que trabajan para esto. Yo creo que para uno como paciente es importante que les digan, mira, esto vamos a hacer, vamos a trabajar de esta manera y a veces como que no, solo Claro, empiezan con la sesión y con las sí. prácticas, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, por eso es importante la formación, ¿sí? Y creo que es bueno hacer ese acotamiento. O sea, realmente los que nos dedicamos a atender personas estamos en constante formación y sobre todo supervisión. Ok, La supervisión, ¿qué es? Pues que me veo o estoy bajo el escrutinio, crítica, ojo de otros colegas expertos o que ok, también ven consultantes, no uno, dos, muchos, que te ayudan ¿sí? también a... Que vemos casos clínicos siempre respetando la confidencialidad y de alguna manera eso lo marca incluso el código ético, por así decirlo. O sea, yo tengo que estar en constante revisión. Y entonces ahí te enseñan cómo hacer las cosas. La formación, o sea, no es el grado de doctor, maestro, licenciado que te va a dar las tablas, Ujú, es la formación constante. Y no es algo como que te inventas o te sacas de la manga, es algo que ya está estipulado, revisado y supervisado. ok. Por eso es importante que nos supervisemos bajo criterios de la disciplina psicológica que están revisados y supervisados, basados en evidencia. ¿Qué riesgos tiene el que no se lleve una formación ¿Qué riesgo continua? tiene? Pues la iatrogenia, por así decirlo, si se puede decir así. ¿Qué es la iatrogenia? Pues errores. Que yo le diga a alguien, es que tú lo que tienes es una herida de la infancia, de tal, cuando, a ver, espérate, ¿ya revisaste y tiene evidencia eso de las heridas?
es que te pasó este trauma y espérate, ¿y eso de dónde lo sacaste? O que de repente se vuelvan terapeutas que solo dan consejos y se ponen en una postura de yo te voy a decir qué hacer. Y cualquier cosa que hagas me avisas y los vuelven dependientes. O, en el peor de los casos, que les terminen dando un diagnóstico que la persona todavía la altere más. Y nos llegan casos hacia el consultorio. Te lo digo porque cuando vemos casos de supervisión, nos toca revisar cómo llegan ya después de procesos muy mal llevados y ya luego les cuesta mucho confiar en un terapeuta. Entonces, por eso es importante estarnos supervisando, para que podamos dar una atención. Entonces, después de todo este contexto, a mí si llega un consultante, pues le explico cómo trabajo, cuáles son los términos y condiciones, cuánto se paga, por qué, las cuotas, y que va a haber un fin del tratamiento. Sobre todo, así es. Sí, así como lo dije ahorita abiertamente, y si me llega a ver algún consultante, yo les digo, tú vienes a verme aquí para ya no venir. Claro. Sí, o sea, es algo que siempre les digo. Sí, es como que la regla de oro, ¿no? Luego, hay pacientes que se les hace cómodo continuar con la plática con el psicólogo. Lo me ha tocado que me dicen, es que me siento muy a gusto platicando con el psicólogo. Y digo, pero son procesos de años, ¿no? Y es años, digo, entonces aquí dónde está el avance. Yo creo que ahí tendremos que echar un ojo, realmente, porque me siento, qué padre que me sienta bien platicando, descargando, pero ¿qué sigue de ahí? Claro. Luego me han comentado es que luego pasan ciertos días y ya no me siento igual, o sea, otra vez me siento mal y siento la necesidad de volver a platicar de lo mismo. Claro. Y sigue como un círculo que pues no se acaba pronto. Sí, eso es muy buen planteamiento, Silvia, porque al final a veces van y se van peor. O sea, y ¿por qué? Porque no vas a sentirte bien conmigo. O sea, les digo yo, somos el bote de basura. Van y nos tiran todo, pero yo no me la voy a quedar tampoco. Entonces, todo eso que tú me avientas, yo le tengo que dar una forma y te voy a devolver un poco. ¿Sí? Porque al final del día, no somos esa curita, nada más. Vas a dejar ahí lo feo, lo vergonzoso, pero también lo agradable, lo favorable, el avance. Entonces, el psicólogo no solo es para que te sientas bien. De hecho, siguiendo más los criterios de una de mis colegas, decía, aprenden más a saber estar mal los consultantes con nosotros. Aprenden más a saber cómo estar mal que a cómo estar bien, porque eso lo saben hacer también, son muy buenos. Y bajo la formación que tengo es que confío en que tienen las herramientas de consultantes. O sea, yo los creo capaces de que pueden hacer cosas diferentes. Si no, de nada sirve que vayan conmigo. Y es la finalidad. Sí. Uh-huh. Muy bien, Martín. Hablando sobre trastornos del estado de ánimo, quisiera que platicaras sobre uno que luego escuchamos mucho, que es la depresión. Claro, ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa llamada depresión? Oye, sí, creo que algo que entender es un ejemplo que a mí me ayuda mucho y que creo que les ayuda a los que nos vayan a ver. Es que, no sé, imagínate un momento, imagínate el clima, ¿sí? Imagínate el clima, que puede ser como cambiante, ¿sí? En este caso no sé, puede estar muy soleado, o muy nublado, ¿sí? A veces llueve, a veces hace frío, ¿sí? Esas serían como las emociones, uh-huh. ¿sí? Vamos a ponerlo así. El clima lluvioso va a ser como la tristeza, porque no va a llover todo el día, ¿sí? Llueve por ratitos, sí, a veces, pero la atmósfera, el lugar, la región de San Felipe, pues es predominantemente frío, ¿sí? Entonces, esa atmósfera se mantiene así, o sea, está como que siempre, como que muy helado, muy frío. Y a veces tiene ratitos en los que no, pero depende del clima o las estaciones, ¿verdad? ¿Sí? La depresión vendría siendo una atmósfera que envuelve a la persona. Entonces, no es así como que lo pueda cambiar o pueda estar por ratitos, ¿sí? Porque está rodeado de ese entorno. Okay. No es una simple tristeza, es algo que está constante
y las personas ven mucho el gris, porque usualmente esta condición o esta situación de la que llamamos depresión viene acompañado de ciertos estados de ánimo que sí inhabilitan al ser humano. Una de ellas se llama anedonia. La anedonia es que pierden el interés o el deseo por hacer cosas. Okay. Entonces, quiero que se imaginen eso, imagínate esa parte, o sea, no sé, que tú digas, es que si voy y canto, pero ya no la paso bien. Ok. Si voy y me estoy comiendo ese pastel de chocolate que me encanta, pero ya no lo disfruto. O sea, la anedonia es terrible. Ahora, manténlo eso una semana, 2, 3 meses, 6 Ok. meses. Ya no está padre. Ujú. Esa es la diferencia de que estés triste porque me pasó algo, porque hoy llovió, Ok. porque hoy se nubló, porque hoy no salió el sol. ¿Sí? Ok. O sea, hubo algo que pasó, pero la atmósfera, cuando estamos hablando de una depresión, es persistente, es constante. Con todo lo que pasa. Sí, entonces, por eso es una enfermedad, así lo tipifica la OMS. Ok. La psicología decimos que es una condición bajo ciertos criterios del contexto que van inhabilitando a la persona para hacerle frente a los problemas del día a día. ¿Las personas se dan cuenta que están viviendo esto? No siempre. No siempre. Se dan cuenta luego los familiares o los cercanos, los amigos. También ellos, o sea, hay personas, yo siempre he dicho que hay consultantes muy buenos porque se dan cuenta. Llegan con eso que te menciono del anedón, o porque tienen alteraciones del sueño, o porque se sienten muy cansados y dicen, yo era bien pilas, yo era bien proactivo, si el otro día bajaba. Y ya no, o sea, yo no puedo, ya no tengo ganas. Quiero ir, pero no tengo ganas de ir. Y mejor me quedo viendo el celular o acostado, o me duermo en la tarde, cuando antes iba a correr, andar en la bici al gimnasio. Y se dan cuenta. Y les llama la atención porque es que ya me está pasando mucho y llegan al consultorio. Y a veces llegan porque ya les dijo a alguien, ya le dijo a la hermana, ya le dijo a la mamá, ya le dijo a la esposa. Oye, es que ya no estás haciendo cosas. Y siempre que te invitamos a salir ya no vas. O sea, empieza a haber un cambio que los cercanos dan cuenta. Entonces ya es como la alarma, ¿no? Y ya pues viene así como que, si bien les va, le van a decir, pues ve al psicólogo. Pero si no, los mandan al doctor. Así es. La ventaja es que ya hay más médicos, porque yo le doy muchas gracias a mis colegas médicos. Digo colegas porque nos dedicamos a la salud. Médicos y amistades que tengo en San Felipe, que luego me mandan pacientitos, ¿no? Porque ellos ven el estado médico, pero dicen, bueno, este tema ya no es médico, y no los mandan a los psicólogos. Cada vez ya hay más apertura. Que tienen también esa unión. Claro, sí. Varios especialistas, el odontólogo, el nutriólogo, de repente dicen, oye, aquí hay algo, ¿no? Y ya estamos haciendo más trabajo multidisciplinario. Okay. Y eso también ayuda. Pero usualmente, te digo, a veces se dan cuenta, pero a veces no. A veces, o sea, ellos creen que están pasando por un mal rato, pero ya les dicen, oye, es que ya llevas 3 meses así. O ya el mes completito, o sea, en verdad ya no fuiste, no hiciste cierta actividad. Ya no está siendo funcional en algunas actividades. Ya algo está fallando. Ok. ¿Cuál sería un signo, un síntoma de alerta también dentro de los que... Porque qué tal si alguien nos está viendo y dice, y tal vez está pasando por algo similar? Pues repasando es la anedonia, como esa fatiga, aunque hayas descansado, problemas del sueño, problemas en la conducta alimentaria también, a lo mejor ya no comen igual, este disfrute se va perdiendo, y las alteraciones del sueño, que pueden ser al inicio de empezar a dormir, durante, que se despierten 2 o 3 veces más en la noche, o que se levanten muy temprano en la madrugada y ya no se puedan dormir. O sea, hay una alteración en el sueño. Okay. Sí, esos también son como que los foquitos de alarma que hay que estar al pendiente. Si los estoy experimentando, entonces, oye, pues voy algo a ver está pasando. Algo está pasando, algo anda mal. Ok. Oye, Martín, ¿y qué nos puedes platicar sobre el trastorno bipolar? Te lo digo porque yo escucho esta palabra muy seguido. Es que eres bien bipolar porque te enojas muy rápido, porque un día estás contento y al día siguiente ya estás enojado. Yeah. Entonces sí me gustaría que desarrolláramos a qué se refiere este trastorno. Claro, sí. No, cuando alguien dice es que soy bipolar,
les digo yo, son volubles, tienes cambios de humor repentinos y demás, porque en verdad no saben lo que es la bipolaridad y es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo, ¿sí? Porque al final estamos hablando de bipolaridad, estamos hablando de episodios, ya sea depresivos, episodio maníaco o episodio hipomaníaco. El episodio depresivo es ahorita más o menos lo que describí, pero vámonos a la manía y a la hipomanía, ¿sí? La manía es una energía exacerbada, así exagerada. Okay. Entonces, de repente ya me paré, dijo, ya son las 10 de la noche, pero no tengo sueño. Y me pongo a limpiar la casa, lavo, limpio los trastes, limpio el baño, acomodo el librero. Y ya me dieron las 3 de la mañana, pero no tengo sueño. Entonces le sigo. Ya me puse a adelantarle un trabajo, un ensayo que tenía, revisar tareas. Y ya me seguí. Y en el día ando acá, o sea, pero esto me puede durar días. Entonces, imagínate a alguien que no duerme en 7 días, se anda muriendo. Pues está. Ahora, esa es una manía, o sea, es una energía eufórica. El problema es que la persona termina en el hospital. ¿Sí? Eso es una manía. Entonces, la persona usualmente va al hospital, lo tienen que regular para que descanse, se apague, le baje. Y la hipomanía es parecida, solo que no tiene esta parte como de repente que la manía tiene, que pueden hasta tener ciertas alucinaciones, algunos casos. De repente ven cosas, escuchan cosas, que ahí donde hay que cuidar de la bipolaridad, que no pase una psicosis o que no esté por ahí bailando en ese rango, pues. La hipomanía es igual, mucha energía y todo, pero no excede los 4 días, ¿sí? Okay. Según el manual. La manía te puede durar una semana o más. Sí, por eso hay que cuidar y hay que hospitalizar para apagarlo, bajarle un poquito. Ok. Sí, entonces la bipolaridad es ir de un episodio maníaco, hipomaníaco, de repente tienes bajones depresivos. O sea, eso es la bipolaridad. Estamos hablando de algo grave. ¿Y serio? Serio, entonces no es decir soy bipolar, no. O sea, ¿por qué? Porque anoche te dormiste, te enojas por cualquier cosa, pero entonces hay una desregulación en tus emociones. O tienes poca tolerancia a la frustración. Pero no me digas que eres bipolar. Entonces, eso se tiene que diagnosticar y muchas veces se acompaña de la mano del psiquiatra o de algún otro especialista que vaya a intervenir. Sobre todo porque hay que ver los cambios, cómo están afectando la vida de la persona en otras cuestiones físicas o médicas. También que hay que estar checando. Sí, porque imagínate, si no duermen también se altera la presión, el ritmo cardíaco, de repente que coman o que hagan, o el tipo de conductas que vayan a tener con ese tipo de manía. Sí, porque te estoy hablando que como tiene tanta energía, ya se alistó y se fue al bar, andaba muy acá exacerbada la persona y ya sea hombre o mujer y se metió con 1, 2, 3 personas en la noche, ¿sí? Entonces ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, hay que estar cuidando que no se hagan daño a ellos o a otros. O porque ya se agarró y se puso a andar en Colón a toda velocidad en la moto. ¿Sí me explico? Entonces, sí, aguas. Y pues hay regiones en las que se ven demasiado. Y no se está, pues, no se está checando, no se está poniendo esa atención, y más porque creo que también luego es acompañado con otro tipo de sustancias que no ayudan para nada. Claro, sí, estamos hablando de... Por eso las condiciones psicológicas o los trastornos a veces tienen comorbilidades. ¿Qué es eso? Que van de la mano con otras, ¿sí? Puede haber un trastorno bipolar que también tiene trastorno por consumo de sustancias. Y ponle la sustancia el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces a veces se combinan, por así decirlo, es lo que la comorbilidad se le llama. Y es una bomba de tiempo. Peligrosa para la misma persona y para los cercanos. Claro. Ok, entonces pues para que no tomemos a la ligera tan solo esta palabra, también cada uno de los trastornos que luego pues se nos hace fácil hablar de ellos, o como vimos, checar por la información o desinformación y decir, ya lo tengo, ya lo presento, y a veces checar cómo tratarlo en información que no está ayudando mucho. Otra de las cosas que también pues se menciona demasiado es la ansiedad, los ataques de ansiedad. Es que soy ansioso, claro. Es que no puedo estar en paz, es que estoy ansioso porque no dejo de mover los pies, ¿no? Sí. O por diferente tipo de conductas que luego tenemos. ¿Qué es la ansiedad en realidad? Bueno, la ansiedad, para empezar, es normal, ¿sí? La ansiedad como tal, ¿sí?
porque implica con reacciones físicas, cuestiones emocionales también, o sea, como de una preocupación, de un estar alerta. O sea, la ansiedad incluso nos prepara, ¿no? Como que nos mantiene al tanto de cualquier tema, no vaya a pasar algo. Pero el problema es cuando esto es muy constante y se mantiene mucho tiempo en tu vida, entonces estamos hablando que va a alterar tu equilibrio físico, emocional. Por lo tanto, pues vas a empezar a sentirte diferente, vas a empezar a sentirte mal, porque está mucho tiempo activado el estado de alerta. Es como estar en guardia mucho tiempo. Ok. ¿Sí? O sea, no un día, dos, sino ya semanas, ¿no? Y por eso se empieza a resentir a nivel físico, ¿sí? Andan de malas, ya les duele el cuellito, la espalda, dolor de cabeza, también empieza a alterar el sueño. Ya manifestaciones físicas también. Entonces, o la citis, ¿sí? Colitis, gastritis, reflujo, también se alteran las funciones gástricas, pues. Y muchos temas más, o sea, van de la mano. Entonces, la ansiedad para empezar es normal, ¿sí? El problema es cuando persiste mucho tiempo, ¿sí? Que tiene que ver ya con cuestiones de cómo lo interpretas, ¿sí? Okay. Algunas explicaciones, alguna clásica que me ayuda mucho a explicar a los consultantes es que la ansiedad se puede dar por cuestiones que están pasando, ansiedad real, ¿sí? Hay un león allá afuera, entonces, pues yo tengo miedo de que me vaya a comer, entonces estoy como hipervigilante, estoy muy alerta, estoy tenso, ya me dieron ganas de ir al baño, no sé, todas las reacciones, ¿no? Porque hay algo que está enfrente de mí que me va a hacer daño. Y me quiero proteger. Está la ansiedad esta como que se da en el imaginario, ¿sí? De que ya pasó lo del león, ya se lo llevaron, lo agarraron, no me comió, pero ahora yo imagino que está afuera y siento lo mismo. Me empiezo a alterar, me empiezo a sentir mal, me empiezo a preocupar. Aquí ya no es tan... Pero ya no está, o sea, y me está alterando como sea. Ya no es tan normal. ¿Sí? Okay. La otra es que tengo ansiedad de lo que no hice, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya se llevaron al león, no me imagino que está afuera, pero pienso en por qué no fui valiente, estaba con Silvia y me porté como un cobarde, porque no la ayudé, no le di seguridad, y me empiezo a castigar con mis reglas morales, o de los que debería hacer, o debería haber hecho, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de 3 formas: real, imaginaria y una como es moral, como la que está ahí el criticándome a mí mismo, mi otro yo me está criticando de qué no hice, de lo que debería haber hecho, lo que pude haber hecho. Y eso me altera, ¿sí? Ahora imagínate que esto se repite y se repite y se repite. Ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Que es constante. Sí, cuando es como la tristeza, ¿no? Hay momentos tristes, ¿va? Si esta tristeza escala, ya no hay un disfrute, depresión, y van subiendo de nivel, por así decirlo, como para etiquetarlo o clasificarlo. Insisto, las etiquetas no me gustan, pero bueno. El tema aquí es como que la persona entienda qué le pasa. Y que no tiene un bicho, no tiene un virus, sino que algo pasó que alteró su funcionamiento y vamos a entenderlo diferente para que lo pueda manejar. La ansiedad va de la mano, o sea... Para darles como herramientas. Claro, sí, porque al final es, oye, si estás piense y piense, sí, que hay algo allá afuera que me va a comer, que me va a devorar, pues me voy a generar reacciones físicas. Entonces, lo más fácil que van a llegar es como cuando estás en un episodio depresivo, no estés triste. Échale ganas. Échale ganas. Y la palmadita en el hombro, les digo, eso no sirve de nada. La intención es buena a veces de las personas, pero no sirve. O sea, así como que no creas que no se le ha ocurrido, ¿no? A la persona. Sí, ay, no sabía. Sí, el tema es que, no sé, imagínate un platillo que te guste. ¿Qué te gusta? Un pozole. Un pozole. Bueno, si yo te digo, Silvia, no te imagines un plato de pozole de ese que te gusta bastante, no te lo imagines. No quiero que tengas una imagen mental de ese pozole, ¿sí? Con la bebida favorita también. No pienses en ello, ¿sí? ¿Pudiste? No, imposible. Sí, el hecho de verbalizarlo, de poder mencionarlo, ya estamos creando una imagen o representación. Por lo tanto, no pensar no ayuda. ¿Sí? Sí, yo siempre les digo, ese
esa plantita ahí está sembrada, está en tu jardín de la preocupación. Y si la vuelves a arrancar, va a salir otra vez. ¿Sí? Ok. Porque es parte de tu repertorio. Lo que tenemos que hacer es que sembrar nuevas, que crezcan tanto Ok. que esa se empieza a ver pequeña o que ya no la peles tanto. Ok. No quitarla. Ah, ok. Porque justo, pues he escuchado luego testimonios que, no sé, por alguna situación fueron a dar al hospital. Sí, sí, sí. Y en el hospital hasta se rieron, ¿no? A veces a la gente que los atendió, pues no tienes nada. Entonces, al decirle no tienes nada, la persona empieza, pues, ¿estoy loco o qué me está pasando, no? Porque me dijeron que no tenía nada. Y creo que tampoco es como algo a la ligera, ¿no? Es como que no tienes nada y no hay una explicación. Pues te dio porque... Eso Pues, me refiero con que no son enfermedades, porque no te va a salir en un estudio de sangre claro, o en un general de orina. Ah, tienes, según tu estudio, tienes tantos depresión. niveles. O te salió tanto en la orina de ansiedad. No, no sale. Entonces, la falta de empatía y de ignorancia también, de no identificar estos patrones y decirle a la persona que no tiene nada, pues aumenta. Sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Quién me puede Entonces, ayudar ¿qué con esto? tengo, no? Sí, insisto, la Porque lo ventaja, sienten, para ellos es real. Claro, y lo experimentan. Y hay que creerles. El tema es preguntar cómo lo sienten, qué pasa, cómo se manifiesta, en qué momentos, indagar. Sí, pero pues no todos se les entrena. En los espacios públicos debería entrenarse. Y cada vez hay más, solo que no toda la gente tiene la disposición. Los manuales están. Yo conozco varios de la Secretaría de Salud. O sea, de alguna manera en su momento fui servidor público y conozco que hay protocolos para riesgo suicida, ansiedad, estrés postraumático. O sea, están establecidos. Pero es la desidia, la falta de profesionalismo, de compromiso, de que hay que estar siendo empáticos constantemente. El trabajo con personas es muy desgastante. Sí, por eso los psicólogos nos tenemos que supervisar. Porque si no también nos quemamos, el famoso burnout, que no es otra cosa más que un estrés constante de estar escuchando cosas que le pasan al consultante. ¿Y ahora qué hacemos con ¿Sí? todo esto? Entonces eso hay que saber qué hacerle. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque hay que ser congruentes. ¿Sí? Yo también tengo que tener un proceso interno Claro. que me ayude a afrontar lo que está pasando. Y muchos de mis colegas se creen de repente acá Freud resucitado, Skinner Sí, resucitado. yo estoy para escuchar. Estos que estoy nombrando son grandes psicólogos o Así demás. es. Pero al final del día es eso, tenemos que estar en revisión constante para no empezar, porque si no, yo me acuerdo mucho de una de mis, hace años, de mis maestras, todavía en la licenciatura, que me decía, llega un momento en que si te das cuenta que estás regañando pacientes, tómate un break o pon tu puesto de taquitos, de sándwiches y retírate de la Es consulta. momento de parar un rato. Porque nosotros no tenemos por qué estar regañando pacientes. ¿Sí? Ok. Y hay pacientes que llegan y te dicen, es que prácticamente me acaban de dar una zarandeada. Aparte los colegas confunden ser directos con ser crueles. ¿Sí? Ser imprudente. Sí, es que yo digo las cosas como son y por eso, espérate, eso no es así. Sí, hay maneras y todo eso se entrena, se revisa. Y más si la persona también trae un detalle con eso, ¿no? Claro. Digo, de cuidar mucho ¿Qué tal y todo el mundo le ha dicho qué hacer? Y va con el psicólogo que lo debe de ayudar. Que también lo va a regañar. No, y en los centros de salud pasa eso, que de repente sí se manchan con el trato y cuando debe haber un trato más empático, ¿no? O sea, debería, pero los debería ya quedamos aquí que no caben. Claro. ¿Sí? Pero pues si alguien nos está escuchando, si alguien ve esto más adelante, que sepa, ¿no? Que al final del día, porque tengan el trajecito, la bata blanca, porque estén en el consultorio acá sentaditos, no les da la autoridad para decirte cómo hacer tu vida o qué está bien o qué está mal. Y éticamente un psicólogo no te va a decir eso. Te va a acompañar, co-crea, colabora contigo, te acompaña, va de la mano, pero no te dice, no te juzga, no te critica. Te puede hacer una devolución de algo que tú le estás diciendo, pero no es lo mismo que te quiera criticar o juzgar. Ok. Es diferente. Diferente, claro. Sí, porque a veces esa misma situación explicada de diferente manera, nosotros como pacientes la podemos asimilar. Claro. Más fácil. O algo que no estábamos viendo, ahí lo podemos estar detectando. Me gustaría también que nos hablaras un poquito de lo que es el estrés, el trastorno de estrés postraumático. Ok, fíjate que ese usualmente pues se empezó a estudiar posguerra, ¿sí? Porque pues quedan muy afectados
las personas que habían pasado por eventos muy impactantes, muy traumatizantes. Pero ya sabemos que también puede dar estrés postraumático después de un diagnóstico, no sé, de una enfermedad como cáncer, lupus, estas enfermedades que sabemos que pues no se quitan, ¿verdad? Se tratan. Entonces, y de eventos, dígase una violación, que presenciaste un suicidio, cosas así que impactan, que marcan a la persona y les genera como este pensamiento recurrente, va de la mano con la ansiedad, ¿sí? Pero se empieza a manifestar físicamente, fisiológicamente. ¿Sí? La persona empieza a tener alteraciones, insisto, a lo mejor gastrointestinales, dolores, malestares físicos, que les impiden hacer su día a día. O reviven tanto el episodio que empiezan a alejarse y dejar de hacer cosas. ¿Sí? Porque va de la mano como repetir. Sí, es como recordar un evento muchas veces. ¿Sí? Y tú quieres apagar la tele y el control no sirve, y estás como si lo estuvieras viviendo otra vez. Pero yo no lo quiero estar viendo, pero lo estás viendo, lo estás visualizando todo el tiempo. Si te repite, pues es un estrés crónico, por así decirlo. O sea, que está constante, ¿sí? Pero viene derivado de eventos o sucesos que sí te pasaron, ¿sí? Vuelvo a repetir el ejemplo de León, o sea, si te atacó el león y te arrancó la pierna, entonces la persona está con esa parte así de que recordando, o sea, y la persona está así como bruscamente sometido a ese estrés, por lo tanto empieza a tener alteraciones fisiológicas también. Okay. Entonces, eso es un estrés postraumático. Y en mi México lindo y querido, pues todos tenemos derecho a un estrés postraumático, sí. Porque al final del día pasan muchas cosas terribles allá afuera que pueden hacer que la persona esté repitiendo, incluso porque vio una noticia, porque vio algo. Y todos los días pasa algo. Y empiezan, no tanto que desarrolle el trastorno, pero sí empieza a tener como que este estrés constante, ¿sí? Tú te vas y agarras cualquier biblioteca, librería, esquina, perdón, y tienen el periódico y lo que está en la primera plana es algo violento. Sí es. Pones las noticias y están hablando de sucesos violentos. Donde volteas, ¿no? La música que se oye en día, o sea, hay un constante bombardeo de cuestiones que estresan. Justo te quería preguntar esta parte, ¿cuánto influyen los medios de comunicación? Pues ahora estamos prácticamente, la gran mayoría, pegados al teléfono, ¿no? Aquí está pasando y como platicamos hace un momento, no es parte de nuestra voluntad verlo, pero están a la luz del día los anuncios. De hecho, a veces se interrumpen hasta la programación o lo que estés viendo. Y es impresionante cómo pues, la gente también comienza a tomar decisiones o a vivir su vida en base a la información que están sacando. Fíjate que esa parte ya está documentada. O sea, de hecho, ¿sabes qué nos permitió mucho la pandemia? Como que hacer esos estudios o como salieron muchas de estas investigaciones de qué afectaba o no al ser humano. Entonces, de ahí vinieron muchos estudios sobre qué afectaron las redes, porque era como la manera en la que sabíamos qué pasaba, ¿no? Entonces, este bombardeo en redes, sin duda alguna afecta, ¿no? Que el tema aquí es cómo usas tu dispositivo, ¿sí? Y para qué lo usas, ¿sí? Y que entendamos que eso no es algo que nosotros controlemos, ¿sí? Está controlado, regido por algoritmos o por otro tipo de instancias que al final del día te dicen qué ver y qué no ver. Claro. Aquí el detalle es que tomemos en cuenta que pues tú sí eliges verlo. Así es. ¿Sí? Es difícil porque hay una cuestión ahí de aprendizaje, de poca tolerancia al aprendizaje, a la frustración y este tema de querer estar consumiendo y haciendo algo. ¿Sí? Claro. Aparte tiene de la prontitud, como si estoy aburrido, saco el celular. Sí, y ya me reí y ya lloré con otro video y ya me enojé con otro video. Pero consumes en dosis chiquitas. Ya lo dejé un ratito, me puse, pero ya me aburrí. O sea, no, la gente ya no se quiere aburrir, ya no quiere estar frustrada, ya no quiere estar sin hacer nada. O sea, y sacas, ya es un reflejo, ¿no? Sacas el celular. ¿Por qué se convierte en una adicción? La explicación algunas veces fisiológica va de la mano con esto de la dopamina que genera y todo este tema de neurotransmisores que te causa estar como que viendo algo constantemente, pero también tiene que ver con tu historia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué te ofrece? ¿Qué función cumple?
para qué lo haces, para qué te da, qué disfrutas. O sea, tiene que ver como con este tema de qué está pasando alrededor de por qué usas el dispositivo y para qué. Depende de qué hagas, ¿no? Si es alguien que se dedica al marketing, a lo mejor pues está todo el tiempo revisando redes y digo, pues si yo le veo el tiempo en pantalla, pues iba a estar 8 horas al día. Así es. Pero si es un adolescente que está en la prepa y me sale que tiene 10 horas de uso de pantalla y 5 horas fueron de redes sociales, TikToks, y otras 3 horas fueron de estar viendo videojuegos violentos, o sea, va a tener alteraciones en mucho sentido. Ok. Y justo estaba checando que muchos mensajes también, programación, no sé, hasta para niños, tiene mucho mensaje subliminal, o he estado también checando, no sé, luego videos que tienen un audio y realmente la información que estás viendo es otra. Sí. Hay mensajes ocultos, aparentemente ocultos, y creo que pues también es de cuidado lo que estamos consumiendo. Y no son ocultos. ¿Qué crees que recién pues, también soy papá y me pongo mucho a revisar o reviso con mis colegas que son expertos en crianza y niños? Y no, o sea, por ejemplo, a veces ven videos en YouTube. El problema de YouTube es que no tiene filtros. ¿Sí? Así sea el Kids. Sí, justo, sí, un día me quedé dije, no, está... a veces te vienen videitos que sí salen bonitos, dibujitos acá bonitos, y la letra de fondo, no sé, está en italiano, está en portugués, está en alemán, en un otro idioma, que si tú la traduces, están hablando de cosas nefastas. Así es. Entonces ni siquiera está encubierto, a veces está manifiesto, o tiene que ver como con esta, pues al final de cuentas los que hacen contenido no son niños de 8 o 5 años, son adultos, o ya adolescentes tal vez, y a veces pues sí es malintencionado. Por eso, cuando se convierte la tele, el celular, en la niñera del hijo, también estamos siendo negligentes como papás. Así es. Porque estamos dejando su suerte. Después no critiques porque tu hijo de adulto es ansioso, o porque tiene otros temas, no porque lo provoque eso, ojo, sino que tiene que haber, o sea, aporta. Así es. ¿Sí? Qué contenido ve, cómo estructura las imágenes, cómo piensan, cómo razonan, cómo resuelven. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es contenido, se le llama podredumbre mental, ¿sí? Al final del día es contenido basura. Entretiene, tiene ese fin, pero no aporta nada. Okay. ¿Sí? Entonces, tienes un niño ahí 5 horas al día, pero que no está aprendiendo nada. No, solamente tendría que ir allá afuera a rasparse la rodilla, a que lo regañen porque rompió la maceta por estar jugando fútbol, que esté jugando con el perro, que esté leyendo, que esté pintando, que esté haciendo bolitas de plastilina. O sea, que estén siendo niños. Ok, es una forma también en la que ellos luego después perciben el mundo, ¿no? Con lo que están, con lo que estamos para que viendo tengan en las esa pantallas. Tolerancia y esa capacidad de afrontamiento. Híjole, pues qué interesante, porque desde pequeñitos ya estamos siendo educados y estamos absorbiendo información que después justo nos va, es todo aquello, todas las armas que estamos teniendo para resolver situaciones adelante. Sí. Y pues después se empiezan a manifestar con algún tipo de trastorno, ¿no? Sí, porque al final, o sea, no tanto también desmitificar esto de que se produzca en la infancia, sino que yo quiero que lo vean como un repertorio, como un catálogo que vamos sumándole a nuestra vida, ¿sí? En la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años, tenemos que cubrir cierto repertorio, o sería lo ideal, como para poder hacer cosas, ¿sí? Así es. Entonces, esas herramientas, si se dan naturalmente, en el juego, en el disfrute, la interacción padre-hijo, la dinámica familiar, pueden ir fortaleciendo a esa personita que al final del día viene de los 6 a los 12, 15 años, como que este proceso donde van a pasar por la pubertad, la adolescencia, donde van a ir aumentando como, pues, opciones a su catálogo de cómo resolver las cosas. Claro. Voy a ser más específico porque pues de repente, según yo estoy explicando muy bien, por ejemplo, si a un niño me voy a la primera infancia, de 5 años, papá quiere que sea ordenado, ¿sí? Pero papá llega y avienta los zapatos, tira la camisa, se baña y deja la toalla, termina de comer y deja el plato. O sea, el papá no ordena nada. Pero cuando el niño no ordena su juguete, va y se lo nalguea. Claro. ¿Sí? Como así como de... ¿Cómo no le veo sentido, ¿no? Como, ¿por qué me pegas? ¿Por qué no ordeno? Pero tú no lo haces, papá.
¿sí? Entonces va aprendiendo que, o sea, puede dejar ciertas cosas y otras, pero empiezan no a tolerar que otros lo hagan, ¿sí? Un ejemplo, Ok. no porque así sea la regla. Entonces se van creando como maneras de resolver o de hacer cosas, o ese sinsentido que después luego no entienden por qué pasa, ¿no? Sí. De repente no grites, pero se lo dices gritándole, ¿sí? Así es. O sea, estos temas que se van generando de cómo vas aprendiendo a resolver o hacer las cosas, Ok. ¿sí? En la adolescencia igual. Igual te ponen reglas, te dan órdenes, pero las consecuencias a lo mejor no son en proporción a lo que pasa, ¿sí? Oye, sacó 5 en la boleta y no sé qué dónde. Ah, pues no, ya, quítale el Xbox y véndeselo. Y así Ajá. como que, oye, pero ¿eso qué va a entender? ¿No? Al final de cuentas, ¿Qué pasó? mejor vamos a ver qué pasó, ¿no? O sea, empiezan a ver como que es fregar al prójimo, ¿no? O sea, de repente no hay congruencia con las acciones que Porque pasan realmente no saben y tú vas cuál es el teniendo como motivo. este repertorio donde puede ser o muy congruente, vámonos a la parte positiva, ¿sí? De repente el niño tiene mucho desorden en el cuarto, pero la familia en general es muy ordenada. Cada cosa tiene su lugar y demás. Ya vieron que 2 veces le dijeron y no ordena las cosas, así de ven para acá, te ayudamos. Siempre que juguemos, vamos a acomodar, y empiezan a Ok. como a resolver de otra manera, ¿sí? Misma situación, diferente modo de actuar, Ok, ya el niño, bueno, ¿sí? la persona no es como que me Dice, van a regañar. oye, en casa todo se ordena, y cuando yo desordeno, ya me enseñaron cómo, pues yo voy a seguir como ese patrón, ¿sí me explico? Y le enseñan los Ujú. beneficios, ¿no? De que lo haga. El niño que sacó 5 en la boleta, oye, ¿qué pasó tal? ¿Qué está pasando? Oye, creo que estás jugando mucho en las tardes, ¿sí? ¿No crees que haya tenido que ver que no Ajá. estudiaste para tus exámenes? ¿Sí? Claro, ya le dan una solución. Eso te lo dimos en un cumpleaños porque pues ibas muy bien en la escuela, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? O sea, Claro. hay diferentes abordajes. Y ya aparte le dan una solución. Sí, empiezan a ver, ¿no? Pero a los niños es irlos acompañando, ¿sí? Porque después precisamente cuando llegamos a la adultez ¿Qué hago con eso? es, díganme qué hacer, ¿sí? En lugar de generarle desde pequeño, oye, ven para acá, ¿ves cómo está acomodada la casa? ¿Sí? ¿Crees que te serviría acomodar igual tus juguetes para que luego cuando los estés buscando no los encuentres? Si quieres, los ordenamos por colores, qué sé yo, y empiezas a invitar lo que proponga. Con los adolescentes es igual. Ok. Oye, ¿qué onda con lo que pasó, no? ¿Crees que haya afectado eso? No, pues sí, tuvo que ver porque pasaba más tiempo. O sea, que ellos te acompañen y que aprendan a hacerse preguntas Ujú. de qué puedo hacer en lugar de que busquen respuestas, Claro. de que me solucionen lo que tengo que hacer. Eso, imagínate si eso se va viendo adecuadamente. Llegamos a los 17, 18 años, ¿sí? Ya están entrenados, ya tienen un repertorio amplio. No es que no se vayan a deprimir o que vayan a ser ansiosos, ojo con eso. Claro. Les puede pasar igual porque pues está a la orden del día, pero van a tener más herramientas. Yo como me doy cuenta cuando me llegan al consultorio. Ok. Me llega ansioso, nervioso, tiene temas de depresión, pero ya llega con preguntas. Oye, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Vi que la otra vez que fui a hacer ejercicio me sentí mejor, o la otra vez que estaba pensando en no salir, le hablé a mi hermana y fuimos al café. La otra vez me puse a ver una serie, pero me puse a ver una que me daba mucha risa y empiezo a ver qué proponen, ¿sí? Claro. Y de ahí me agarro, porque es lo que ya saben, sus herramientas, ¿sí? Oye, es que tal, oye, pero ¿qué hacías antes? No, pues toda mi vida jugué vóley o hacía taekwondo. ¿Y por qué no lo dejaste de hacer? Ah, por esto, por el tiempo. Así, si lo intentas retomar. Claro. Ya la semana siguiente, oye, ¿qué crees? Ya fui, me metí a un equipo, fui con fulanita y más. Pero son cosas que ya hacías, que aprendiste en tus primeros años. ¿Sí? Tus recursos, los que ya Así tenías, es. que te ayudaron a afrontar una situación. Ok, ya No es tienes. porque ya lo resuelvas por completo, pero te ayuda. Ok. Te activaste, te moviste, hiciste cosas diferentes. Que es más difícil cuando no conoces Cuando no nada. tienen, que también es un
es una cuestión de enfoque, ¿sí? Porque al final no pudiste haber hecho todo tan mal que llegaste a la adultez así de, pues vivo, ¿no? Así, Llegué. algo hiciste, por Claro. algo sobreviviste. Una gracia tienes, les digo Sí. yo. Algo sabes hacer. Tengo que ser el protagonista de mi historia. No puede estar todo perdido, le digo yo. Si no hubiera llegado vivo al consultorio, le digo yo. Entonces, y ya siempre, pues, da risa, así como ahorita, le digo yo. Pero es en serio, o sea, yo lo digo genuinamente. No puede estar todo mal. Claro. Y es cuando buscamos las famosas, en la terapia breve, las excepciones. Ok. Sí. Quisiera que nos explicaras un poquito más sobre qué es la terapia breve. Ya hemos checado ya. humanismo, psicología general. Ya. ¿A qué se refiere esta terapia? La terapia breve se entrega en soluciones, que es la que a mí me ha funcionado tanto como paciente o consultante como terapeuta, y en las que me he entrenado es, una, no patologiza al paciente, no le dice estás enfermo, pero busca como el futuro preferido, se le llama. Okay. Sí. Viene curiosamente de los creadores, creo que Steve DeShazer, que era, hizo Kimber, que al final de cuentas viene como del trabajo social, ¿sí? Esta herramienta, pero la adoptó la terapia sistémica hasta cierto punto, porque evalúa como el entorno y demás. A mí me gusta mucho porque es eso, busca alternativas, busca soluciones, busca lo diferente, busca aquello que alguna vez hiciste y que te fue útil, y eso que te fue útil que se siga repitiendo, que quieres que sea diferente, y el futuro preferido, que en este caso sería como visualizar. La diferencia de visualizar y futurizar es que cuando visualizas, tomas acciones hoy para llegar al mañana. Okay. Ahora. Entonces, si yo quiero correr un maratón, no solo estoy imaginándome que gane el maratón. Okay. Me pongo a correr ahorita. O sea, voy a entreno, voy gradualmente, poco a poco. Y a lo mejor en el año ya logro correr el maratón. Okay. Entonces, pero las acciones empiezan ya, que esté pasando. Entonces, la terapia breve centrada en soluciones tiene esa característica, esa peculiaridad, que busca como resolver, sí, pero con los recursos del paciente, con las fortalezas del paciente o el consultante, y que de alguna manera eso se siga repitiendo y lo pueda ir mejorando. Okay. ¿Sí? Entonces le genera muchas habilidades que ya tenía y que recupera de alguna manera y las puede replicar. Eso más el tema que me ha ayudado mucho también es el análisis funcional, ¿sí? Que es cómo opera o cómo funciona la persona con ciertos reforzadores y demás, y cómo se repiten ciertos patrones de conducta, y que me ayuda como a explicarles por qué hay cosas que siguen haciendo, aunque no quieran, y que de alguna manera de ahí viene buscar las excepciones, o ese futuro preferido. Entonces, esa es la terapia breve. Breve en el tema de que a muchas veces en la primera sesión logras ver algo, ¿sí? Pero también es en el tiempo que sea necesario, ¿sí? Ok, no hay como en 5 sesiones estás bien. No, tampoco es así como que, por ejemplo, si hay casos registrados y documentados que en 6 sesiones la libro, ¿sí? Y a veces en la primera sesión en verdad ven resultados, pero no es tanto porque hagamos magia, no es varita mágica. Okay. Es porque se explora de alguna forma objetiva, pues, que a la persona le va dando como estas piezas, estas pistas, que pueden hacer cosas diferentes. Okay. Pero no es nada fuera del otro mundo, solo que tiene un proceso, está bien documentado, hay herramientas, hay técnicas, pero sobre todo que el terapeuta también tenga esa perspectiva. Okay. Es una forma de vida, ¿sí? Así es. O sea, tratar de yo no ahogarme en un vaso de agua. Yo, o sea, mi vida diaria, no nada más hoy, ahorita en el consultorio, como que constantemente. Okay. Entonces, si yo no aprendo a ver la vida así diferente, también me va a ser difícil acompañar a un consultante. Claro, si no... Sí, por eso me gustó mucho. Fíjate que la conocí precisamente hace 10 años, más o menos, cuando yo trabajaba en el servicio público y las variantes que se usaban eran la terapia psicodinámica, la cognitivo-conductual y las terapias breves o sistémicas, en este caso. Pero las dos de cognitivo-conductual o conductuales como tal y las breves eran las que nos daban mayores resultados, al menos en lo personal,
y fue como que las fui conociendo, fui implementando, me fui formando, me diplomé y a la fecha, ¿no? Sigo tanto Claro. estudiando como supervisándome bajo ese criterio. Ok. Porque me permite tener esta visión con los consultantes. De otra manera, pues no es útil. Sí, yo no puedo decir ya sé terapia breve, o sea, Es como el porque al final yo conozco otros consultantes, digo, otros colegas que me ayudan también a ver un poco más allá y también ver diferente, ver excepciones. Entonces, creo que estoy como en 4 comunidades terapéuticas, donde vemos colegas terapeutas de todo el mundo, donde pues estamos en ese escrutinio constante de revisar cómo hacen las cosas y no caer en sesgos, ¿sí? No pensar que yo lo sé todo, porque sería el peor error, y tampoco pensar que soy el peor terapeuta, o sea, es saber que tanto como mi figura de terapeuta como persona va adquiriendo fortalezas y evitar lo más posible sesgos o errores que perjudiquen a mis consultantes. Porque estás trabajando con seres humanos, entonces es una gran responsabilidad. De acuerdo a tu experiencia, Martín, y a lo que te ha tocado ver o tratar, ¿qué avances se han logrado en el tratamiento y comprensión de los trastornos del estado de ánimo? ¿Qué avances se han logrado? Pues creo que el primero es el que mencionamos al inicio, que ya no los patologizamos, o sea, ya no son como bichos raros o enfermedades, sino que sabemos, que no es que se inventen o haya más hoy, sino que ya los entendemos mejor y que va en función de lo social, o sea, no puede haber un buen terapeuta sin conciencia social y conciencia de clase. Okay. Porque al final del día van de la mano, ¿sí? Y yo no puedo ser apartidista, pero no puedo ser apolítico. Claro. ¿En qué sentido? De que lo que decida el Estado o la función pública, en este caso también afecta a la sociedad, y como sociedad pues también se me enferman los pacientes, por decir un punto de vista, y por eso perjudica en su estado de salud mental. Ahora, para entenderlo un poco más simple, también debemos como empezar a comprender, o se ha empezado a avanzar en eso, que cada consultante tiene un cuadro peculiar. La terapia breve también me gusta por eso, porque es un traje hecho a la medida. ¿Sí? Yo no saco así como mi recetario, quiere tal y voy a usar esta. No. Es mi consultante el que está enfrente de mí, cómo es, qué tiene, qué necesita, qué va a usar él. Okay. ¿Sí? No lo que yo crea, no lo que yo pienso o yo quiera. Sí, vamos a confeccionar el traje a su medida. Ni a tu ritmo. No. Claro. No, o sea, que sí tengo que hacer una intervención, sí, pero con lo que el consultante me lleva. Los avances que hemos visto es que, ya hacen más estudios, como se les llama metaanálisis, donde revisan las condiciones de un trastorno, no sé, en Alemania, en Argentina, en México, en Canadá, tal. Como que en muchos lugares, como para llegar a acuerdos de qué funcionó, qué lo causa, qué lo detona, qué podemos hacer. O sea, estos ayudan mucho a resolver la problemática como general. Okay. Pero lo que está saliendo mucho a fondo es que los problemas psicológicos también son problemas sociales. Entonces, yo puedo tener la fila de consultantes, pero si yo no intervengo también, empezamos a hacer investigación para resolver los problemas sociales, los problemas psicológicos van a seguir. O sea, qué padre, yo voy a seguir teniendo chamba. Pero qué mala onda que yo como terapeuta no empiezo a tomar acciones desde mi postura para promover el cambio social. Okay. Si ya el psicólogo que no tenga conciencia social de clase, en verdad está siendo pues muy, muy irresponsable, ¿sí? Como lo que yo te decía al principio. Si lo que está alrededor de mi consultante en verdad lo estruja y no puede, o sea, yo le puedo ayudar en una parte, pero yo le tengo que ser bien sincero, o sea, eso te va a seguir pasando, ¿sí? Okay. Porque alrededor de ti las cosas no están bien. Si ves un entorno violento y no es como que te puedas salir del trabajo porque lo pudieras haber hecho hace tiempo, y tienes que estar en esas condiciones de horarios terribles que les ponen en las maquilas. O sea, digo... También tiene que ver. Esos son otros temas. Y eso tiene que ver con cómo se legisla y cómo se establecen a nivel organizacional las empresas para poner horarios nocturnos, donde la gente les altera el sueño, les inhabilita la posibilidad de responder ante una situación problemática. O sea,
los avances es que ya sabemos que los temas psicológicos no son nada más psicológicos. Hay cosas afuera, contextuales, que necesitamos atender. ¿Sí? Y ahí viene nuestro punto de vista, nuestro aporte profesional, pero tampoco somos la panacea, no Claro. somos los que lo remediamos todo. Sí, por eso me cae muy mal cuando sale algún psicólogo hablando desde la postura experta de un evento que no conoce. ¿Sí? Okay. Yo la mejor respuesta que aprendí a dar en información es no sé, no conozco el caso. Oye, es que ¿qué viste la película o qué pasó? No sé, porque esa es la respuesta. Yo si no veo a la persona enfrente de mí, no puedo dar un punto de vista. Por eso lo delicado, luego que sí vemos mucha información y prácticamente encontramos la respuesta en un video, ¿no? De YouTube. Claro. Es que yo tengo esto, yo puedo hacer esto, y realmente como la importancia de saber que cada caso es distinto, la historia de vida es diferente, dónde vive, cuánto gana, etcétera, Claro. etcétera, tiene todo que ver. Entonces, luego sí nos mostramos en un escenario en el que es que yo escuché, por ejemplo, de los grandes empresarios, ¿no? Que luego te dan todos los ingredientes para ser exitosos. Ya hice todo, ya tendí mi cama y no me sale, ¿no? Llevo un mes pagándome a las 5 y no soy rico. Claro, entonces Sí, o ahí... sea, eso, por eso no hay que comprar todo lo que vemos en redes. Ok. Y al menos yo como profesional, si voy a hacer videos o le voy a hacer al TikToker, hago mi anuncio de responsabilidad, ¿no? De que no generalizo, de que es una opinión. O sea, por eso muchos están haciendo ese anuncio antes Okay. de dar un punto de vista, porque al menos ya están advirtiendo al público que lo que están diciendo no lo pueden aplicar a todos los casos. Y que nosotros como público hagamos caso a eso, Sí. y realmente tomemos una decisión responsable como personas de decir, ok, yo necesito un tratamiento para mí, Sí, un proceso para mí. Sí, porque no, si tú lo tomas a la ligera desde el inicio, como si fuera cualquier tema, pues también les digo yo, pues hágase responsable de las consecuencias. Porque al final empezar un proceso, y no concluirlo, independientemente del terapeuta, porque a lo mejor prefería hacerle caso al TikToker o al influencer o al coach de vida que solo tomó un curso de 3 meses. Entonces, ojo ahí, porque también tú estás siendo parte de esa contribución o el problema, y te vas a tener que hacer cargo después si ves que eso se agrava, ¿sí? Que no pasa nada, o sea, es eso, les digo yo, en lugar de culpas es responsabilidad. Así es. Sí, hazte responsable y vamos viendo que, insisto, lo que te toca, ¿sí? Hay temas que a lo mejor no van de la mano porque tú no vas a cambiar el lugar de trabajo, no vas a mejorar las condiciones sociales, pero que te toca a ti, o sea, hazte cargo de lo que puedes hacer. Okay. Pero sí, indudablemente es esta parte de, les digo yo, no se dejen llevar por frases motivacionales baratas que no se pueden generalizar, ¿sí? No se pueden aplicar a todos. Claro, si no te quieres tú, nadie te va a querer. Aparte no es así como los 5 tics para, le digo, no, ya desde ahí es un foco rojo. ¿Sí? Claro. No. Si ves las 10 recomendaciones para X solución de X problema, ya algo anda mal, porque no hay soluciones genéricas no hay soluciones individuales para problemas generales y sociales. Ok. No hay. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya casi para cerrar, ¿cómo se puede promover la salud mental y también el bienestar de la comunidad? En la salud mental, pues para empezar es eso, ¿no? Una, siendo partícipes de mi propia integridad, bienestar, desde todas las vertientes, ¿no? Que están a mi alcance, ¿sí? Al final del día. La salud mental es integral, por así decirlo. ¿Sí? No solamente es saber manejar mi parte emocional, conductual, qué hacer con mis emociones, sino también todo lo que hay a mi alrededor, ¿sí? El contexto importa mucho. Si tengo un entorno de amistades, de familia, de pareja, que está comenzando a ennegrecer, a pudrir un poco eso a donde yo quiero ir, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones a veces difíciles. Hacernos caso, les digo yo, siempre les digo, háganse caso a lo que consideran que les pudiera ayudar.
acudan a profesionales, ¿sí? La trinidad básica es buen descanso, buena dieta y actividad física, ¿sí? Okay. Si esas van de la mano, ya lo demás podemos, en la medida de lo posible, ¿sí? Porque, insisto, el primero es el descanso, pero si tienes jornadas laborales porque no te queda de otra en horario que deberías estar durmiendo, ¿sí? O sea, ahí hay que mejorar condiciones de la habitación, como simular una noche en el día, o sea, es muy complicado. Buena dieta, pero apenas si sale, apenas para comprar ahí frijolitos. O sea, esos son temas sociales. Actividad física, el gimnasio está caro. No hay así como que parques Entrenador. recreativos, o sea, ¿sí me explico? Tenemos que ser conscientes de lo que podemos hacer. Okay. ¿Sí? Entonces, ver las posibilidades. Por eso yo no puedo salir dando anuncios de, duerme tus 8 horas, come salmón y métete al gimnasio y aparte ve a nadar y practica no sé qué, porque yo no sé el contexto de mis consultantes. Y después eso tiende también a provocar otro elemento más estrés, así como que, ay, necesito eso, no, espérate. Por eso construimos con ellos. Entonces, empezarme a enfocar en lo que yo puedo y quiero hacer y de qué manera puedo de alguna manera responder al día a día con lo que me está pasando, ¿sí? Okay. En este caso es empezar a hacer un poquito más presentes, manifiestos de mi malestar y que no tiene que ser nada más como mi culpa, pero también haciéndome responsable de lo que me toca. Claro. Creo que por ahí podemos empezar, ¿sí? Empezar a como abrir un poquito los ojos de que no todo lo que sale en redes es cierto y que podemos hacer cosas diferentes. Para nuestro bienestar. Muy bien, Martín. Bueno, quisiéramos darte un pequeñito detalle de esta charla que preparamos para ti. Ah, caray. Mira, es una peladorcita. Quiero que la abras, Martín, por favor. Ay, qué bonita. Tiene 3 mechitas. A diferencia luego como encontramos las veladoras, ¿no? Que tienen una. ¿Por qué tienen estas 3 o me llamó la atención estas 3? Sí. Desde que estamos platicando, pues siempre mencionas mucho el trabajo multidisciplinario, el que no se trabaja de manera individual, sino que es un trabajo en equipo donde se involucran varios factores. Entonces, por eso me gustaron estas 3 mechitas. Cuando se encienden, van consumiendo la veladora de manera igual. No hay uno más, no hay otro menos, entonces al encenderse al mismo tiempo, pues le dan la oportunidad de ir bajando de la misma forma. Y aparte, huele riquísimo, me encantó el olor. Entonces, creo que es algo que desde que te conozco, siempre tienes, aparte de la luz que das a las personas que te conocemos y que yo creo que tenemos la oportunidad y el privilegio de tratar contigo, que de verdad eres una persona de una pieza. Entonces, haces que te estimemos muchísimo, tanto como ser humano y también en la parte profesional. Martín fue mi maestro también, entonces siempre ha sido una persona muy responsable con el conocimiento que está transmitiendo. Siempre trataba de tenernos una respuesta y si no la tenía, la buscaba y después nos decía, mira. Pero siempre eres una persona que siempre está tratando de apoyar, de ayudar y siempre con fundamentos, y eso es algo que también nos da muchísima seguridad. Entonces, por eso quisimos darte este pequeño detalle. Cuando le enciendas te vas a dar cuenta que sí, va bajando de manera igual y pues gracias por eso. Gracias por ser un gran profesional y también gracias por ser una gran persona. Hombre, gracias a ti y por la invitación. Realmente creo que te agradezco mucho la flor y es recíproco. O sea, creo que yo no hubiera aceptado un espacio así si me confiera, y no solo es amistad lo que hemos creado. Claro. Sabes que te tengo mucha estima, el afecto es mutuo, pero creo que no sea algo excepcional. O sea, no estoy haciendo nada fuera de lo que debería ser en mi función. Entonces, te digo muchas gracias por la flor, pero al final es parte de lo que hay que hacer. Claro. Eso deberían hacer todos los colegas y los que damos clases, que es mi otro amor, la docencia, hacernos responsables de lo que compartimos. Así es. Y más que ir a decir esto es así, es como cuestionense esto, investiguen, ándale, claro. Aprendan. Y es algo que pues les quiero compartir tanto a mis alumnos, a mis amigos,
a mis consultantes y pues te agradezco mucho, ¿no? Es un lindo detalle. Gracias. Me encantan las velas aparte, no sé si sabías, pero me gustan mucho y sobre todo este tema de los aromas, entonces También. creo que fue un gran presente y te agradezco mucho. Muchas gracias, gracias a toda la gente que está compartiendo el contenido de Una Charla Con. Gracias también por sus preguntas y por todo el apoyo que estamos teniendo. El día de hoy tuvimos un gran invitado, que fue el psicólogo Martín Pérez Grajales, y ojalá que no sea la primera vez que nos acompañe con más temas. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, aquí nos vemos. Si me Claro. vuelves a invitar. Claro que sí. Muchas gracias a todos y que la pasen muy bonito. Bye.